Nosotros sabemos muy bien que la vida no es todo flores y rosas. Aunque vivamos una vida de fe, aunque nuestra fe esté firmemente y personalmente puesta en la persona de Jesús, aunque Cristo sea todo en todo, y aunque sea Cristo suficiente para llenar todas nuestras necesidades, la vida de fe nunca nos resulta cómoda. Siempre hay problemas. Y siempre hay problemas porque siempre hay un adversario activo, Satanás, cuyo deseo es tentarnos a pecar. Muchos de nosotros encontramos problemas que vienen a nuestra vida que no podemos entender, tristezas que no podemos sobrellevar, varias tentaciones que tienen a dudar a Dios, si somos realmente salvos, si nos importa a Dios, o pensar que la fe es a que férreamente agarramos, tendría un eslabón débil o fracturado en ella. Eso es el deseo de Satanás, causarnos a dudar a Dios, dudar a su amor, dudar que Él tiene cuidado de nosotros. Una de las principales ansiedades promovidas por Satanás en el mundo es el problema de la historia. Miramos a nuestro alrededor y pensamos, ¿por qué el mundo está en la situación en que se encuentra? Dice el mundo, ¿cómo puede un Dios como el que ustedes profesan en la Biblia dejar que el mundo se meta en el desorden en que se encuentra ahora? El mundo es un desastre. Guerra, atrocidades, hambruna, pandemias, sufrimiento, tristeza, muerte, graves problemas alrededor del mundo, problemas que estremecen al mundo. Y el asunto que preguntan es, si Dios es Dios, ¿por qué todo este desastre hoy? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Y por qué tenemos que tratar nosotros con ello? Desgraciadamente, la fe de muchos cristianos tiembla por causa de los eventos en el mundo. Y otros que no son cristianos, los que no tienen ninguna fe, lo encuentran difícil aceptar el Dios de la Biblia vista la historia que ocurre en el mundo de hoy. Problemas mundiales devastadores se hacen muy difíciles de reconciliar con un Dios amador, cuidador y benevolente como se presenta en la Biblia. Pero realmente no hay excusa para este desconcierto de parte de cristiano. Y no hay excusa para el rechazo del no cristiano porque la enseñanza de la Biblia lo aclara. Algunos piensan que la Biblia es solo un texto de salvación. Lo es, pero es mucho más que un texto sobre la salvación. La Biblia se trata del mundo entero, su condición y su destino. Habacuc es una ilustración de este problema porque el profeta trata el problema de historia en su libro. No lo trata desde la perspectiva académica, ni teórica, ni filosófica. Lo trata desde la perspectiva de su propio desconcierto en su propia vida. Es como dijera, Dios, no puedo descifrar por qué las cosas van como van, si tú eres quien eres. Eso es el desconcierto de Habacuc y resuena con nosotros también. Era perplejo por lo que vio en el mundo. Israel había dado la espalda a Dios, se había olvidado de Dios, se había entregado totalmente a la idolatría. Entonces, al ver esa situación, clama a Dios en versículos 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Wow, hubo anarquía, hubo falta de justicia, hubo pecado, hubo inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que vemos hoy día.
especialmente en el Medio Oriente. Las mismas características exactas que vio Habacuc. Hubo violencia, destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Es decir, que hay revolucionarios agitando la situación. La ley debilitada y el juicio no sale según la verdad. Hay atrocidades sin justicia. Es difícil encontrar justicia en este mundo tal como en el día de Habacuc. Entonces, perplejo, clama a Dios, como si dijera: Dios, si eres quien dice que eres, ¿por qué permite que esto ocurra? ¿Por qué clamamos constantemente a ti respecto a estas cosas? Y nada se soluciona, solo empeora. Dios contesta, pero no dice: Habacuc, voy a contestar su posición y todo va a ser flores y rosas. No, más bien, en versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y aquí la respuesta de la oración de Habacuc, versículos 6 a 7. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presuroso, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 9 dice que vendrá para la violencia. Todo ella vendrá a la presa, dice. Versículo 9. No se distraerán. Tienen un objetivo en mente y vienen a ello. Recogerá cautivos como arena. Es decir, recogerán casi toda la nación de Israel entera. Versículo 10. Escarnecerán los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levanta terraplén y la tomará. Y luego en versículo 11 se regocijarán atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios contestó a Habacuc: ¿piensa que las cosas van mal ahora? Todavía no han visto nada. ¿No le parece inusual esta respuesta? Habacuc clama: oh Dios, libéranos, 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 libéranos. Y Dios dice: no, no solo no les libraré, se va a poner peor que ahora es. Dios está levantando una nación totalmente pagana para venir y destruir a Israel. Eso era la respuesta de Dios. Aquí vemos el problema de Habacuc. Primero, ¿por qué es inactivo Dios? ¿Por qué Dios no le escucha su clamor? Y en segundo lugar, ¿por qué Dios contesta de la manera que ha contestado? Por medio de estos 11 versículos podemos aprender 3 grandes verdades de la manera que actúa Dios. Primero debemos aprender que las maneras que Dios actúa son misteriosas. Dios es misterioso en su inacción. Hay muchas acciones de Dios que no entendemos, pero más que todo, no entendemos la inacción de Dios. ¿Por qué Él no actúa? Nos parece raro que Dios es silencioso en las circunstancias muy serias. Nos preguntamos en cuanto a Israel: ¿por qué dejó Dios a Israel deteriorarse hasta este punto? ¿Por qué no destruyó a los ídolos en el momento que fueron establecidos? ¿Por qué permitió Dios a los falsos profetas? ¿Por qué no los mató de inmediato? ¿Por qué Dios no mantuvo la pureza de Israel? Pudo, pero ¿por qué no? Hay tantas iglesias que profesan el nombre de Jesucristo. En su nombre hacen cosas difíciles de creer, porque nada tiene que ver con Jesús ni la Biblia. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué no mantiene a la iglesia pura? ¿Por qué permite que ocurra? ¿Y por qué no contesta que sí a todas nuestras peticiones fieles?
¿Por cuánto tiempo hemos pedido un avivamiento en nuestra nación o en el mundo alrededor de nosotros? ¿Por qué Dios no ha contestado que sí? ¿Por qué no hay avivamiento? Oramos por décadas y décadas y Dios no parece escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no toma a las personas que se han vuelto contra Él y las obliga a venir a Él? ¿Por qué permite Dios que nuestro amigo o conocido se enferma? ¿Por qué Dios no lo sana? ¿Por qué Dios no salva a tal persona para quien he orado mes tras mes tras mes? ¿Por qué? ¿Por qué Dios mantiene silencio en medio de atrocidades que se cometen en su nombre? ¿Por qué lo permitió en Israel? ¿Por qué permite que el mundo sigue su camino a la perdición? ¿No podías hacer algo al respecto? Dios es misterioso en su inacción, pero Dios también es misterioso en sus respuestas inesperadas. Dios a veces nos da respuestas inesperadas a nuestras oraciones. La respuesta que Dios dio a Habacuc lo sacudió. Por mucho tiempo no parecía que Dios contestaba. De repente contestó. Y en la mente de Habacuc ocurre esto. Pero Dios estaba contestando todo el tiempo. Pero no contestaba de la manera que Habacuc esperaba. Habacuc pensaba que sabía lo que necesitaba Israel. Le voy a decir, Israel necesita un avivamiento. Solo castigarles un poco para llamarle la atención y luego que han tenido un avivamiento, vuélvalos hacia ti, Señor. Es exactamente lo que necesitan. Solo necesito un pequeño latigazo para sentir el dolor y luego un avivamiento y así volverán a ti y todo será maravilloso. Eso es lo que necesitan, Dios. Pero Dios tenía otros planes para Israel. Hay un principio bíblico que dice, antes de la gloria tiene que haber sufrimiento. Dios permite que algunos bajan hasta el fondo del sufrimiento para enseñarles a depender solo en Él. Solo así puede bendecirlos. Ningún hombre alcanzó nada de valor sin que sufrió lo necesario para llevarse a tal gloria. Muchas veces oramos, Señor, protéjame, manténme salvo a donde voy, guárdeme, mantén su muro de protección alrededor mío, no deje que nada me pase. Queremos toda la gloria sin el sufrimiento. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado? Dios, hazme sufrir. Aplástame, Señor. Antes de la gloria viene el sufrimiento. Y Dios está castigando a este mundo en juicio en esta época hasta que Cristo venga en el juicio final. Y luego la gloria venidera. Debemos reconocer que en este momento las cosas irán de mal en peor hasta que venga Cristo. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Tesalonicenses habla de los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Primera de Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, si está orando para paz en este mundo, olvídalo. Ore más bien por paz en los corazones de los hombres. No habrá paz en el mundo hasta que venga Cristo. No ore por un fin a las guerras. Nunca habrá fin a las guerras hasta que venga Cristo. Las cosas seguirán de mal en peor. Aunque pensamos que conocemos cómo Dios debe contestar, muchas veces no nos contesta de la manera que pensamos.
Versículo 6 dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presuroso para juzgar a Israel. Al hablar Dios de su instrumento, debería haber sido muy problemático para Habacuc. ¿Cómo podría Dios usar una nación tan pagana, tan cruel para castigar a Israel, para castigar a su pueblo? Pero Dios puede usar cualquier instrumento que calce con su propósito. Aún una nación cruel e impía que ni siquiera lo reconocía. En juego está el propósito de Dios, no las soluciones políticas de los hombres. Debemos aprender que la manera en que Dios actúa son misteriosas. En segundo lugar, debemos aprender que las maneras que Dios actúa son mal entendidas. No todos en este mundo entenderán lo que Dios está haciendo y no lo creerán. Versículo 5 de Habacuc 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mire, hay dos grupos que mal entienden lo que Dios hace. Personas religiosas y descuidadas mal entenderán las maneras que Dios actúa. Mire lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los judíos religiosos del tiempo de Habacuc no creían el mensaje que Dios les había dado. Israel nunca creerían. No importa lo que hizo Dios, no creyeron a los profetas. No importa a quién envió Dios a Israel, siempre hicieron lo mismo. No creyeron a Dios, nunca creerían a Dios. Dios dijo juicio y juicio y no creyeron a Dios. Dios dijo juicio, juicio y no creyeron a Dios. Los profetas clamaron juicio, juicio y no creyeron a ellos. No obstante, esos mismos judíos pensaron que ellos eran gente muy religiosa, muy santa. Hay gente así hoy día, sentada cantando pequeños himnos y cantos, escuchando pequeños pensamientos espirituales, gente que descuidadamente se sientan ahí pensando que la religión les va a proteger, ignorando que las escrituras hablan vez tras vez del juicio. Personas religiosas descuidadas. Habrá gente en los últimos tiempos que burlan. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Argumentan porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen que Cristo no vendrá porque nunca ha venido. Ese es igual a decir que nunca morirán porque nunca han muerto. Ridículo. O nunca serán juzgados porque nunca han sido juzgados. Dice, ellos ignoran voluntariamente. Prefieren lo increíble, lo estúpido, pero voluntariamente. Dios dice, desde Génesis 6:3, la primera parte, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Viene el juicio. Los que ignoran a Dios sufrieron el juicio de Dios. Tome nota si usted es una persona descuidada, que pasa la vida como si nada de Dios le importa. Si va a trabajo con tanta gente alrededor, si va a la iglesia yendo por aquí y por allá, conociendo a las personas, circulando en el mundo, sin ni un pensamiento respecto a la eternidad, ni respecto al juicio de Dios. Ten cuidado, tome nota, el juicio de Dios es inevitable. Dios sí juzgó a Israel. No muchos años después de Habacuc,
Dios les juzgó y fueron llevados en cautiverio. ¿Y piensa usted que puede jugar con Dios? Pablo aplica este mismo versículo, el versículo 5, en Hechos 13:41. Dice, mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os las contare. Habló a los judíos en aquella sinagoga y dijo, no lo creerán esto, pero Dios los juzgará tal como dijo a los judíos en los días de Habacuc que los iba a juzgar. Pero no lo creerán más de lo que creyeron a él en aquel entonces. Dios les juzgará por crucificar a su Hijo Jesucristo. Los juzgará por el rechazo al Evangelio. Pero no lo creerán más que sus ancestros creyeron en el día de Habacuc. Pero vendrá. Vino a los judíos por medio del ejército de los caldeos, tal como prometió Habacuc. El juicio vino para los judíos advertidos por Pablo en el año 7 después de 70 después de Cristo. Toda ciudad de Jerusalén fue destruida. 1.300.000 judíos perdieron sus vidas. 100.000 judíos fueron vendidos en esclavitud. El juicio de Dios ciertamente viene sobre el pecado y vendrá a personas religiosas descuidadas. No se lo ignore. Despierta, léalo a las señales. El juicio está cerca. Personas religiosas y descuidadas malinterpretan, malentienden las maneras que Dios actúa. Pero también el mundo malentenderá las maneras que Dios actúa. Versículo 11 de Habacuc 1. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Los que fueron usados por Dios para juzgar a Israel, los caldeos, no entendieron el propósito de Dios, no entendieron lo que estaba pasando. Ofendieron pensando que lo que hizo ellos mismos lo fue por la fuerza propia, que lo hizo por el poder de su propio Dios. Se felicitaron a ellos mismos, diciendo que grandes eran por haberlo logrado, pensando que debían su éxito militar a su propia habilidad. Pero Dios pronto les demostrará que no fue por su destreza, ni por el poder de su Dios. Dios que los había levantado a los caldeas, los tirará al suelo para despedazarlos en 1000 pedazos. El mundo donde vivimos hoy, la gente se le olvida lo que hacen. Lo hacen de 1000 maneras por su propio poder, sino por el permiso de Dios. No lo hacen. En el mundo donde vivimos hoy, la gente se olvida que lo que hacen, lo hacen de 1000 maneras no por su propio poder, sino por el permiso de Dios. Grandes potencias han venido, han conquistado, se embriagaron en su éxito y Dios las ha tirado al suelo. Pero todavía no aprende el hombre que toda la historia es la historia de Dios. Piensa que lo hace en su propio poder, que hace su marca en la historia, pero en realidad solo son títeres de Dios. Debemos aprender que las maneras que Dios actúa son misteriosos, que son mal entendidos. Y en tercer lugar, debemos aprender que las maneras que Dios actúa son siempre morales, santos y justos. El triunfo final del bien, la glorificación final de Dios, el establecimiento final del reino de Dios es el fin de toda la historia. Las maneras y caminos de Dios siempre son correctas, siempre son buenas, siempre correctas y siempre justas.
Dios es moral y santo. No puede hacer el mal. Dios ejerce un poder que supervisa todo lo que pasa en la historia de este planeta. Tiene el control divino en este mundo. En Habacuc 1:6 indica que es Dios quien levantará a los caldeos. Dios es quien controla la situación. Cada nación sobre la faz de la tierra está bajo el poder de Dios. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dios es el Señor de la historia. Dios era soberano en la creación, en la dispersión de los hombres en la torre de Babel. Dios es soberano en todo el proceso de la historia. Y Dios es soberano también en cómo termina la historia, tal como fue al principio. Dios terminará la historia porque Él la inició. Es responsable por todo lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá. Hay un control divino sobre la historia y hay un plan divino. Las cosas no ocurren a la ocurrencia, son parte del plan de Dios. Es Dios quien ve el fin desde el principio, porque Dios es quien conoce los tiempos y las temporadas. Dios sabe exactamente lo que hace y hacia dónde va. El fin de toda la historia es la gloria de su reino. La clave a la historia del mundo es el reino de Dios. La historia de redención, la historia de Israel en el Antiguo Testamento, la historia de la Iglesia en el Nuevo Testamento, todas estas historias se dirigen al reino de Dios. Es el deseo de Dios llamar para sí un pueblo santo, apartado a su nombre. Esto es su plan. El reino de Dios es central en la historia. Lo único que importa en este mundo, en este universo, es el reino de Dios. Los problemas de hoy se deben entender a la luz del reino de Dios. Los problemas de ayer se deben entender en contexto del reino de Dios, igual los problemas de mañana. Lo que Dios permite en la iglesia, tal como lo permite en el mundo, tiene que ver con su reino y será establecido. Cuando usted encuentra eventos en este mundo que no parece cuadrar con su imagen de Dios, pregúntese, ¿cómo relaciona esto al reino de Dios? ¿Cómo cabe lo que está pasando dentro del plan de Dios para establecer a su reino? El principio siempre es lo mismo. Antes de la gloria siempre habrá sufrimiento. Si no lo puede descifrar por qué hay conflicto en Israel, pregúntese, ¿cómo cabe dentro del establecimiento del reino de Dios? ¿Cómo está contribuyendo a establecer el reino de Dios? Vi un meme que decía, oro por Israel, oro por su salvación. Es el plan de Dios. No el éxito militar, no el éxito político, sino la salvación, el reino de Dios. Si usted no es cristiano, si no conoce a Jesucristo y no forma parte de su reino, pregúntese a sí mismo, ¿qué me trata de decir Dios? ¿Qué hay en el mundo y qué hay en mí que necesita corregirse? ¿Por qué viene este juicio? ¿Qué hay de malo con el mundo y conmigo? Habiendo hecho esta pregunta, dése cuenta de su propio pecado y vuelva a Jesucristo, quien puede sacarle del reino de este mundo y ponerle en el reino de su Hijo amado, que dura para siempre. ¿Por qué nos parece que Dios es inactivo? ¿Por qué Dios no escucha nuestro clamor? ¿Por qué Dios contesta de la manera que no esperamos? Es porque las maneras en que Dios actúa son misteriosos, inescrutables. Él es Dios, nosotros sus criaturas. Es porque las maneras en que Dios actúa son mal entendidos por personas religiosas pero descuidadas y por el mundo. Solo ven las cosas en términos de ellos mismos.
Y es porque las maneras en que actúa Dios son morales, santas y justas. No hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cómo entiende los eventos mundiales usted? ¿Lo ve desde la perspectiva de Dios o la perspectiva suya? Que Dios nos dé la perspectiva de Él para confiar de que Él es el controla todo y es absolutamente santo y moral. Oremos. Padre, tenemos que admitir que hay cosas que nos agobian, hay cosas que nos preocupan, hay cosas que a veces no nos parece cuadrar con lo que tú eres, porque no entendemos lo que tú estás haciendo en este mundo. Pero sí sabemos que aunque tus planes y tus acciones son misteriosos, podemos confiar en ti, porque tú tienes el control. Y aunque son malentendidos por el mundo, son malentendidos por personas que dicen ser religiosas, pero son descuidadas, podemos confiar de que tú tienes el plan y cuadran con el establecimiento de tu reino. Y Padre, ayúdanos a ver de lo que tú haces, tú no haces ningún mal, sino que es moral, justa y para el bien y para el establecimiento de su reino en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.